Bueno, vamos a continuar. Entonces, una vez explicadas estas tres hipótesis o afirmaciones que hace la lectura, vamos con el primer punto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace o cómo hacer? Esa es quizá la primera pregunta. ¿Cómo hacer operativo este derecho moderno, que es un derecho excluyente? Es decir, si es un derecho que excluye, es un derecho que genera apatía, es un derecho que tiende a no generar responsabilidad. Entonces, ¿cómo hago que este derecho sea cumplido, ¿no? Entonces, por un lado, establece los teóricos críticos del derecho que este derecho moderno, o este derecho de corte moderno, es cumplido primero en la medida en la que se construye en la sociedad un espíritu de rebaño. ¿Qué es esto de un espíritu de rebaño? Un espíritu de rebaño es una posición frente al derecho de obediencia prácticamente ritual, es decir, se dice incluso de manera un poco irónica, ¿no? Desde la teoría crítica del derecho, que las personas son o somos observadores ritualistas de la norma, ¿no? Es decir, observamos de manera como casi religiosa la norma. Esa sería como la primera característica de una sociedad de rebaño según la teoría crítica, observar de manera ritualista la norma. Y la segunda, que esta observación ritualista se hace de manera acrítica, es decir, no se critica, no se cuestiona cuál es el origen de la norma, hacia qué, hacia dónde va dirigida, qué es lo que busca conseguir, a quién beneficia la norma. Y quizá la tercera característica de un espíritu de rebaño es que si alguien del rebaño no cumple la norma o la cuestiona o la critica, inmediatamente es señalado, es evidenciado por la misma sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad es la primera guardiana en un momento dado de este modelo normativo. Es un poco como quizá cuando vamos, pongo este ejemplo, ¿no? Cuando vamos en el avión y nos dicen, ¿no? Que no podemos utilizar tablets, celulares y que los pongamos en modo avión, ¿no? Más allá de la necesidad de esta norma, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún elemento para saber, o sea, si esta norma de no llevar el celular en modo avión o no puede efectivamente afectar el vuelo. Más allá de esto, en una sociedad de rebaño habrá personas que estarán vigilando que los demás hagan esto, ¿no? Y si alguien no lo hace, estará incluso pues tomando una actitud frente a esa desobediencia, ¿no? Entonces, esta es la primera característica de la sociedad que tiene espíritu de rebaño. Pero este espíritu de rebaño, pues se construye generalmente en espacios donde hay una superestructura, es decir, donde hay una superautoridad, como puede ser el Estado o como puede ser, por ejemplo, en otros órdenes sociales, como podría ser la iglesia o como podría ser un pastor, ¿no? O como puede ser, por ejemplo, en el ámbito infantil, por ejemplo, la sensación que se tiene frente a la escuela, ¿no? Es decir, una estructura amplia y grande, es ahí donde se da esta sociedad con un espíritu de rebaño. Cuando hablo de sociedad, pues me refiero, como ustedes saben, a una sociedad macro o una sociedad micro, ¿no? Y entonces quizá la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer que el rebaño o que el espíritu de rebaño aparezca? Y es en esto donde me parece que hay un elemento muy interesante en donde se han construido teorías muy sólidas. ¿Cómo hacer que el rebaño aparezca? Hay un politólogo muy interesante que se llama Joseph Nye, que no es propiamente un teórico crítico, pero que su pensamiento sí deriva de posicionamientos críticos de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Joseph Nye establece que para que haya el cumplimiento o para que un orden jurídico político, ¿no? Y él entiende como orden jurídico político un orden económico específico también, para que este orden pueda instaurarse, se requieren al menos dos caminos, ¿no? Y estos dos caminos se complementan. Por un lado está el camino del poder blando o soft power, y por otro lado está el camino del poder duro, el hard power. Estos dos caminos o estas dos herramientas, ¿no? A veces tienen fronteras un poco difusas o diluidas, ¿no? A veces uno utiliza ambas herramientas, a veces se requiere más de una que de otra, dependiendo del tipo de sociedad, ¿no? Al que nos estemos enfrentando, ¿no? En sociedades, por ejemplo, que están muy
alienadas debido a el alto índice de consumo, debido al alto aspiracionismo que existe en esa sociedad. En esa sociedad, por ejemplo, ya no es necesario el hard power. Es muy probable que esa sociedad donde hay un alto consumo, donde hay una alienación clara hacia cierto tipo de modelos, es muy probable que en esa sociedad previamente, hace algunas décadas, haya habido la aplicación de un hard power, de un poder duro. Pero te voy a decir a qué nos referimos con poder duro. En cambio, en sociedades donde no entran estos modelos de manera tan sencilla, es necesario implementar mecanismos de poder duro. Y esto lo podemos ver tanto a nivel microsocial como macrosocial como internacional, ¿no? Permítame poner un ejemplo, ¿no? El modelo, este New World Order que estableció Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial y que se ha ido consolidando en diferentes momentos de su historia, principalmente en tres, ¿no? Con la creación de las Naciones Unidas en el 45, será el primero. Luego, con la caída del muro de Berlín en el 89-90, sería el segundo New World Order. Y después con la caída de las Torres Gemelas, el tercer New World. Estos tres nuevos órdenes mundiales establecidos en la historia política de los Estados Unidos de América han planteado, por supuesto, resistencia en ciertos países en diferentes momentos de estas tres. No pensemos simplemente en el New World Order propuesto por después de la Segunda Guerra Mundial y cómo varios países del bloque socialista o soviético no compartieron ese modelo económico, cultural, político y jurídico, ¿no? Esto explica y estoy simplificando mucho esto, pero esto es como son razones que explican, por ejemplo, la guerra de Vietnam, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín y se genera un nuevo orden mundial donde el gran eje son los Estados Unidos, hubo países del bloque árabe que no se sometieron, ¿no? Por diferentes razones geopolíticas, y esto explica, por ejemplo, la guerra que se dio en el Golfo Pérsico a principios de los 90 y después, pues, toda esta guerra contra el terrorismo con ese New World Order después de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, en estos países que se resisten a este New World Order, ¿qué se requiere? No se requiere poder blando, ¿vale? El poder blando ahí no es suficiente, se requiere poder duro, ¿no? El uso de la fuerza, por ejemplo. En sociedades que han aceptado esto o que ya fueron sometidas por el poder duro, pensemos en la sociedad mexicana. La sociedad mexicana tuvo durante el siglo XIX varios momentos de sometimiento a partir del poder duro, ¿no? Pensemos simplemente en que fuimos un imperio francés en algún momento, o austrohúngaro, y que en otro momento pues fuimos invadidos por los Estados Unidos de América y nos quitaron la mitad del territorio. Es decir, eso fue hard power puro y duro, valga la redundancia, ¿no? Después de eso, ¿no? Hemos tenido una historia en el siglo XX muy enfocada quizá en este modelo de soft power, ¿no? Esta idea del hard power y del soft power la podemos ver también en el modelo interno dentro de un Estado. ¿Cómo construimos el derecho y cómo hacemos que este derecho se cumpla? Entonces, generalmente la manera en la que se define utilizar hard power y soft power, según la teoría crítica, es a partir de qué tipo de sociedad me estoy enfrentando. Una sociedad alienada, perdón, a los intereses económicos y políticos del Estado, pues no requiere hard power, ¿vale? Requiere soft power, ¿no? El soft power, por ejemplo, está manifestado por el concepto de libertad como concepto liberal moderno y a partir de eso se debe construir un método legítimo de obediencia que incluye componentes éticos morales, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué debo cumplir la norma? Porque esto es lo correcto, esto es lo ético, ¿no? Si yo cumplo la norma porque la norma debe ser cumplida, es decir, es un argumento circular, evidentemente es una falacia argumentativa, ¿no? Es un argumento circular de que la ley se cumple simplemente porque es la ley. No importa tanto el contenido de la ley, ¿no? Como el hecho de que esa norma ha llegado por los mecanismos válidos
que tiene el Estado. ¿Y cuáles son esos mecanismos válidos? Pues un mecanismo de exclusión de mayorías. Estas mayorías tienen un representante que realmente no representa los intereses de esas mayorías, sino representa los intereses de un partido político y que luego en el diálogo político se acuerdan con otras fuerzas políticas poner o no poner ciertas normas jurídicas en un texto legal que luego yo tengo que cumplir, ¿no? Si se dan cuenta, un poquito en todo eso que yo acabo de mencionar, pues como que se siente un poco ilógico la manera en la que construimos las leyes, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las leyes se construye de esa forma. Es decir, cuál es la apariencia y cuál es la esencia de la construcción de la norma. ¿No? La apariencia es que esa norma se construye a partir del debate legislativo que se da entre representantes del pueblo que llevan a las cámaras los intereses reales del pueblo, ¿no? Y que es ahí donde se define cómo esos intereses se deben de convertir en normas o en valores jurídicos. Esa es la apariencia. ¿Cuál es la esencia? La esencia es que estos representantes realmente no representan a al grupo que votó por ellos, porque además esto resultaría prácticamente imposible. Pensemos simplemente, ya no pensemos a nivel federal, pensemos en la Ciudad de México, ¿no? Un representante de aquí de donde yo vivo, pues representará quizá al menos, y lo más probable es que esté yo bajando mucho los números, representará al menos a 200 o 300,000 personas. Pensar que esto es funcional sería como pensar que esas 300,000 personas pensamos lo mismo y que tenemos las mismas necesidades. Entonces, no están representando intereses de nosotros. Realmente lo que están representando son intereses del partido y el partido tiene intereses económicos y políticos muchas veces ajenos a la sociedad, ¿no? Esta es la esencia. Ese es el tema de la teoría crítica. ¿Cuál es la apariencia y cuál es la esencia, ¿no? Entonces, cuando yo acepto este modelo y digo, no, esta ley debe de ser cumplida por el simple hecho de que llegó a ser ley, lo que estoy haciendo es legitimar este modelo de formación normativa y estoy diciendo que la obediencia a esta norma debe de ser legítima porque esto es lo que se espera de mí, esto es lo que es ético, ¿vale? Por supuesto, esto no es un llamado a no cumplir con las leyes. Este es un llamado a interesarnos en entender no solamente el proceso de formación normativa, sino a entender por qué llegan estas leyes y no otras, que es un poco lo que hablábamos en la clase pasada, ¿no? De esta manera, el fetichismo que hay detrás de este posicionamiento es que los individuos asumen libremente la obligación de obedecer, ¿no? Pero lo que dice la teoría crítica, lo que está detrás realmente es que estos individuos o este colectivo que asume libremente la obligación de obedecer es porque se encuentra en un sector de la población que probablemente, o lo más probable, es que se beneficie de este modelo jurídico que se ha establecido. Es decir, estaría quizá del lado burgués, ¿no? La teoría crítica, haciendo un paréntesis, la teoría crítica se le puede criticar que tiende a generar siempre elementos muy categóricos, ¿no? Y entonces, si tú estás a favor de una norma y esa te beneficia, inmediatamente eres burgués, ¿vale? Aunque esto en la realidad no sea así. Bueno, el otro lado de la moneda está precisamente en los grupos excluidos, ¿no? O en los grupos críticos que no obedecen la norma de manera ritual y que por lo tanto requieren de un método un poco más agresivo para que este colectivo cumpla con el mandato de la norma. Y entonces aquí viene esta gran idea que se construyó pues desde hace mucho tiempo, pero que la puso de manera muy interesante Thomas Hobbes en el Gran Leviatán, que el Estado es el único que debe de concentrar el monopolio de la fuerza, ¿vale? O el uso de la fuerza. Es decir, el Estado tiene el monopolio de la fuerza porque esta fuerza permite obligar a las personas a que obedezcan el mandato legal. ¿Cuál sería la apariencia, según la teoría crítica? Que este uso de la fuerza está derivado o está dirigido solamente a aquellos casos en los que la desobediencia de la norma genere una lesión relevante, como por ejemplo puede ser temas de derecho penal.
¿no? Es decir, el uso de la fuerza, el derecho coercitivo, el derecho punitivo, que sería una manifestación de la fuerza del Estado, pues está destinado a corregir o a solucionar este tipo de desobediencias a la ley, ¿no? Por lo tanto, el propio derecho establece, y el derecho penal en particular, establece este principio general de el derecho penal es la última ratio del Estado, es la última opción que tiene el Estado, ¿no? Esa sería la apariencia, según la teoría crítica. En la realidad, dice la teoría crítica, este derecho punitivo o este derecho coercitivo es utilizado de diversas formas para controlar grupos poblacionales que no cumplen, que no obedecen las leyes. En este grupo, por ejemplo, o en esa dimensión encontraríamos, por ejemplo, a un Estado autoritario, represivo, que lo que hace es utilizar a las fuerzas de seguridad, por ejemplo, para eh, este, movilizar, movilizar comunidades enteras para dejar libre un territorio y utilizarlo, por ejemplo, para el turismo, que es algo un poco lo que está pasando en el corredor turístico de Sonora, que lo van a convertir en el nuevo Cancún, el nuevo gran corredor turístico que va a tener México va a ser este, ¿no? Y por lo tanto, para que yo deje esto sin gente, lo que tengo que hacer es, en primer lugar, hacer uso del derecho, si tengo un interés económico y político, que es generar un desarrollo turístico ahí, que me va a traer un montón de ganancias a grupos empresariales específicos. Pero no lo puedo hacer si están viviendo ahí comunidades de yaquis y comunidades tribales que llevan viviendo ahí cientos y cientos de años. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Primero utilizo el derecho. Y el derecho, lo que hago es generar una norma que establezca que está prohibido pescar en las costas de Sonora porque es un tema, un tema de impacto ambiental, ¿no? Y entonces se prohíbe la pesca. Pero las personas que están ahí han vivido de la pesca y han mantenido un equilibrio ecológico, además, curiosamente, por cientos y cientos de años, ¿no? Ahora son los guardianes de la ecología en Sonora se han convertido en los enemigos de la ecología, ¿no? Y entonces lo que hago es establecer esa norma y generar precisamente un modelo coercitivo para que la norma se cumpla. Si tú pescas en la Riviera de Sonora, esto es un delito federal que amerita pena corporal. Y entonces ahora tenemos estos casos en los que varios indígenas son llevados a prisión por estar pescando para alimentarse. ¿Y esto qué genera? Una movilización colectiva, una movilización de grupos sociales hacia afuera de las costas para depurar. Esta es un poco la idea que hay detrás de la teoría crítica, ¿no? Es una manera, hay una apariencia del derecho, pero hay una esencia, ¿no? La esencia es que el derecho se obedezca, no porque el derecho sea válido argumentativamente o no porque el derecho contenga valores éticos y morales que es indispensable proteger, ¿no? Sino porque lo más eh, cotidiano o lo que más vemos es que porque lo que hace este derecho es proteger intereses económicos y políticos de ciertos grupos de poder y entonces se requiere que haya este espíritu de rebaño, ¿no? Como les decía yo, repito una vez más, las teorías críticas suelen ser teorías muy agresivas, muy categóricas, ¿no? No ven claros oscuros, no ven escalas de grises, y entonces plantean esto así. Y creo que es importante, de repente, que más allá de nuestra posición frente a estas teorías, que entendamos también por qué estos grupos establecen teorías tan categóricas, ¿no? Por lo tanto, ¿no? El derecho, para esta teoría crítica, el derecho, principalmente el derecho moderno, deja de ser un producto social, es decir, un producto que se construye desde la sociedad y pasa a convertirse en un proceso o en un producto que deriva de un proceso de producción concentrado en pocas manos. Es decir, esta idea que existía previa al Estado moderno y que todavía tenía cierta validez dentro del Estado absoluto, en el que había esferas jurídicas o esferas de relaciones sociales que eran definidas y determinadas y reguladas por el grupo social específico, es decir, por ejemplo, se establecía un derecho consuetudinario entre artesanos o entre agricultores. Esto es algo muy común, por ejemplo, que se daba en España, donde las normas para regular estas relaciones en otros grupos sociales eran construidas por ellos mismos, ¿vale? Esto deja de existir y pasa a formar parte de manera absoluta en el Estado, ¿no? Curiosamente, este Estado moderno que peleaba contra el absolutismo se convierte en un Estado que es el único que produce legítimamente las normas, ¿no? Y entonces tendríamos dos modelos.
por un lado, el modelo previo, por ejemplo, que existía en las polis griegas, digo, sé que me estoy yendo muy atrás, pero que es un buen ejemplo, en el que el derecho consuetudinario o la costumbre, ¿no? Tenía un valor específico, un valor de uso, un valor que tenía un gran peso en la sociedad porque era útil socialmente para la comunidad. Es decir, este derecho consuetudinario me representa, nos representa, pero además es funcional no solo para resolver nuestros conflictos, sino que es funcional para desarrollarnos socialmente todos, ¿no? Esto también habría que matizarlo, evidentemente, solo que no tengo tiempo en una clase tan rápida, ¿no? Habría que matizar cuando hablamos de todos en las polis griegas, ¿quiénes son todos? ¿No? Serían todos los hombres que cumplieran ciertas características también, ¿no? Las personas participaban en la construcción de dicha costumbre y por lo tanto, eso era lo que los convertía, ¿no? Como dice Aristóteles, en seres políticos. ¿No? Yo soy un ser político porque tengo la capacidad de generar normas. Hoy nuestra posibilidad de participar en el espacio público casi lo hemos limitado a mi posibilidad de votar, ¿no? De hecho, ayer hubo una marcha gigantesca que va enfocada principalmente a mi derecho a votar como casi el único bastión que tenemos para participar en la construcción de las reglas del juego. Pero esta construcción de reglas del juego, ¿no? Derivada del voto, regresa una vez más al mismo problema, ¿no? Si yo voy a votar por un representante que va a representar, valga la redundancia, a 300 o 400 mil almas, y que difícilmente va a llevar mis intereses o los intereses de mi comunidad al recinto legislativo, donde además entrará en una serie de diálogos y de negociaciones con otras fuerzas políticas, y entonces el ser político ya no está en la vida cotidiana, ya no está en el espíritu ciudadano. El ser político se empieza a concentrar en ciertas manos, ¿no? Y solamente ciertas personas con ciertas funciones sociales son las que se involucran en esta formación normativa, ¿no? Que es un poco lo que pasa en el proceso manufacturado, ¿no? Cuando la producción normativa es manufacturada, se requiere primero un proceso de soft power, ¿no? Una alienación, sentir propio algo que de suyo me es ajeno, sentir propio algo en lo que yo, evidentemente, no participé, pero lo tengo que sentir propio. Para sentirlo propio, pues tengo, pues evidentemente todos los medios de comunicación me pueden servir para eso, ¿no? Y luego se requiere una especie de división del trabajo en el proceso de producción normativa, ¿no? No participamos todas y todos. El que participa más, pues es esa persona que ha sido elegida y que puede estar en el recinto legislativo. Pero yo también puedo participar si formo parte de la sociedad civil, pero no toda la sociedad civil participa, es decir, la sociedad civil que participa es generalmente la sociedad civil que ha alcanzado cierto grado de reconocimiento, cierto grado de intervención, cierto impacto social, que generalmente, no digo que esto sea siempre así, pero que generalmente son sociedades civiles, comandadas una vez más por esta crema innata social, regresaríamos a un derecho burgués, ¿no? ¿Qué otros espacios tengo yo para participar en la producción de normas? Pues quizá como abogada, como abogado, interponiendo algunos recursos constitucionales que obliguen a las instituciones a modificar sus normas, ¿no? Es decir, hay espacios muy delimitados y además muy limitados que son los espacios que permiten participar, ¿no? El ser político implicaría que yo debo de tener la posibilidad de participar ampliamente en el destino y en la construcción de mi espacio, ¿no? Y que no se limite además solamente a una mayoría de edad. Yo creo que pone aquí el ejemplo de esto que trabajamos en la Comisión de Derechos Humanos en algún momento, que fue incluir a niñas y niños en las decisiones de su escuela, ¿no? De qué color se va a pintar, cómo se van a arreglar las bancas, cómo se van a distribuir las partidas presupuestales. Cuando tú integras a los niños a estos elementos, el niño inmediatamente siente que esa escuela no solamente le pertenece, sino que nos pertenece, ¿no? Cuando dividimos esto, decimos, no, a ver, tú como niño en la escuela, tu función únicamente es acatar las reglas que nosotros los adultos te hemos dado. El niño inmediatamente no siente ese espacio como propio, siente que ese espacio es un espacio
un espacio más de vigilancia, un espacio más donde tiene que cumplir con ciertas conductas, pero no se asume como un ser político dentro de la escuela, ¿no? De esta forma, pues, por eso aquí es importante, ya no importa tanto la acción concreta que tú hagas, sino la función que desempeñes, ¿no? El impacto político que pueda tener la función que tú desempeñas. Bueno, vamos a dejar aquí este video. Vamos a dejar aquí este video, sí, porque ya van 25 minutos. Y ahorita hacemos un último video para terminar ya con este módulo 1 del derecho como derecho manufacturado.